Buenos días, ¿cómo están todos? Sorpresa, las maravillas de la tecnología. Entonces, hoy, ¿verdad? Por razones de que estoy viajando a Londres, no puedo estar en vivo, pero les hice esta grabación hoy mismo en la mañana para ustedes, la madrugada de Costa Rica, y espero que les guste. Este es un tema que a mí realmente me apasiona, me fascina. Es importantísimo porque nos demuestra claramente, tal vez al estilo de Jesús, cómo los extremos o una mala comprensión por ignorancia, por la razón de que sea, de la palabra nos puede afectar. Entonces, esto se llama la gracia balanceada y vamos a declarar en el nombre de Jesús que la palabra ilumine nuestro ser, toda nuestra mente, para que podamos comprender la grandeza y el poder de su gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, el texto que vamos a leer hoy es Efesios 2. En Efesios 2, versículo 4, vamos a comenzar. Y dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Excelente. Esta palabra vida es Zoe, es como la vida de Dios, la vida espiritual. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Seguimos dos o tres versículos más. Y otros, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable grandeza, riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a volver al versículo 5. Por gracia ustedes han sido salvos. Claramente, esto enseña que la obra de la cruz está completa. Han sido salvados. Es algo real, es algo que está completo en el espíritu, pero nos hace falta que se manifieste en lo natural, en el mundo físico, en la mente, etcétera. En la parte psíquica o la psique del hombre, el alma, si lo quiere llamar, o en la parte física. Tenemos que hacer manifestar y demostrar esta verdad, que estamos unidos con Cristo Jesús. Es un hecho espiritual, ya pasó. Dios nos resucitó ya en el espíritu. Claro que falta una transformación de este cuerpo, pero y eso será en una resurrección posterior. Pero nuestro espíritu ya está vivo y ya tenemos una nueva naturaleza en nosotros. Y nos hizo sentar, esto es poderoso, nos hizo sentar. En otras palabras, nos puso en un lugar de autoridad con un propósito. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Muy importante. Entonces, pareciera que esté clara la idea central, que somos salvos, pero algunas personas toman esto y de un extremo a otro extremo. Es increíble que es realmente una realidad que muchas denominaciones, muchas congregaciones toman los dos extremos
del cristianismo, a la vez la contradicción más grande en el mundo. ¿Cómo? Voy a enseñarles. La versículo clave que nos va a ayudar a entender cómo podemos saber si estamos bien es el siguiente, donde Pablo retoma la idea de que somos salvos por medio de la gracia, ¿ya? Es un hecho espiritual, pero nos dice mediante la fe en versículo 8. En el 8, Efesios 2:8, Pablo nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ok. Entonces, la manifestación de la salvación en la vida, que es la realidad espiritual que está en proceso en este mundo, porque salvación no significa el boleto VIP al cielo. Salvación significa la vida de Cristo manifestada aquí. La vida del Hijo. Eso es la salvación. Que usted viva como Jesús vivió, demostrando todo lo que dice Pablo aquí, que estamos unidos con Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales, demostrando el fruto del Espíritu y actuando en poder y con los dones espirituales y con un entendimiento espiritual maduro. Esta clase de vida es lo que Pablo quiere, y por supuesto nuestro Señor Jesús, demostrar en esta vida para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, volvemos a leer Efesios 2:8. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Ok, vamos a tomar una analogía, la que se usa, lo que decía Jesús, y vamos a tomar una de la agricultura, por ejemplo, de una planta, una mata, que dicen en Costa Rica, una planta. Vamos a ver y recordar estas dos verdades. Dios nos da su gracia, que es el regalo de empoderamiento, de una vida espiritual, de una nueva naturaleza, de todo lo que incluye esa vida en el espíritu. Pero también vamos a recordar que ese regalo está basada en la fe de Cristo. Cristo tuvo fe. Cristo obedeció, Cristo hizo la obra perfecta, ya nosotros no podemos. Y voy a usar la palabra con mucho cuidado. Cuando escucha la palabra obras, cuando yo digo la palabra obra, estoy refiriendo al término mosaico de obras en la ley, que yo debo cumplir con requisitos y cumplir en cosas para agradar a Dios, para estar en buena posición con Dios. Eso no es la gracia, ese es legalismo. Pablo está muy claro en el primer capítulo de Gálatas, y lo retoma, creo que en la tercer capítulo de Gálatas, diciendo que no hay otro evangelio. El único evangelio es de la gracia de Dios, que significa regalo. Tenemos eso claro cuando hablamos, y Pablo se está refiriendo a que yo no puedo agradar a Dios haciendo esfuerzos humanos, cumpliendo requisitos legales de la ley de Moisés, la ley judía, tampoco de otras leyes que se inventan los hombres para estar bien con Dios. Es por medio de la fe. Punto. ¿Creo o no creo? ¿Recibo o no recibo? El regalo está dado, pero yo tengo que recibir el regalo. Entonces, retomando la idea de que la gracia está disponible, está dada a la humanidad. La fe de Cristo es lo que empodera y lo que habilita al creyente
a vivirla. El creyente simplemente recibe o no recibe, cree o no cree, confía o no confía. Pero es una acción afirmativa, es una acción positiva hacia, o es una respuesta a, al regalo de Dios. Hay que recibir el regalo. Entonces, si tomamos una planta requiere la luz del sol y el agua de vida, el agua que lo nutre también. Digamos que la luz del sol es como la fe de Cristo. La fe de Cristo es suficiente. La luz del sol es suficiente para el creyente. Es más que suficiente. El creyente realmente solo tiene que recibir esa luz, reconocer esa luz. Pero digamos que el creyente no cree que es suficiente esa luz del sol. ¿Y entonces qué hace? Coge una lupa, pone la lupa a la luz del sol y, como sabemos, los que hemos estudiado un poquito de la física, esa lupa aumenta, magnifica la luz del sol y quema la planta por la concentración y el enfoque específico en algo que no es necesario. Esa lupa, utilizar esa lupa a la fe de Cristo es el equivalente a que yo diga, no, es que Dios necesita ayuda, yo tengo que hacer más, porque no es suficiente simplemente creer, no es suficiente. Quemar la mata o la planta es el equivalente a esa expresión que se usa hoy día de las personas, el burnout. Pero es decir, un burnout, una quemadura espiritual, donde la persona se agota y se frustra, porque todo aquel que quiere cumplir con el legalismo termina o frustrado o enaltecido y en soberbia, porque cree que lo haya cumplido, o derrotado porque se da cuenta que no es posible vivir sin basarse en la fe de Cristo, porque nunca será suficiente. Por mis obras o tus obras, nunca será suficiente complacer a Dios. Y lo sabemos. Tenemos que recibir ese regalo de la aprobación de Dios, que está en el libro bueno del Creador, es que somos amados con el mismo amor que el Padre tiene para su Hijo, el primogénito, Jesucristo, lo tiene para nosotros, porque Él ve esa naturaleza ahora en nosotros, porque somos hijos legítimos del Padre, que fuimos nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo también. Esa es la maravilla de nuestra fe. Entonces, emplear algo más que la fe de Cristo va a resultar en que la mata se quema y se daña. Y la posición contraria es el agua. El agua también es necesario para la vida de la planta, pero si le pone demasiada agua a una planta, se ahoga. Y también resulta en que la planta empieza a decaer y no sale adelante. Podríamos decir que eso con el exceso de agua es supergracia. Y usted dirá, pero pensé que supergracia es buena. Bueno, depende cuál es su definición de supergracia. Supergracia significa creerle todo lo que Dios hizo, que es verdad, no está mal. Pero yo estoy usando la expresión supergracia porque como Dios hizo todo, yo no hago nada. En qué aspecto? No en el aspecto de lo que les dije ahora de obras de la ley, las obras de Moisés o obras de la ley. Yo no estoy hablando de esas obras. Yo estoy haciendo de obras de fe. Como Dios hizo todo,
todo está hecho y Dios es soberano, tengo que aceptar todo, porque no hay nada que yo pueda hacer. Eso es la posición de muchos creyentes hoy día. Ah, es que se enfermó. Sí, seguro que Dios quería que pasara esto. No se sanó. No, es seguro que Dios tiene un propósito con esto. ¿Viste el huracán o el terremoto? ¿Viste? Ah, eso seguro fue el juicio de Dios sobre ese pueblo. El ser humano es increíble para justificar calamidades, catástrofes, pero está equivocado, porque Dios aclaró en Génesis que el dominio de la tierra está en manos de la humanidad, no está en manos de Él. Claro, Él quiere dirigir la humanidad, Él quiere tomar control por medio de seres humanos que ejercen su autoridad en esta tierra y lo hacen muchas veces, algunas veces no lo hacen. Y eso requiere conocimiento, conocimiento de esta gran verdad, que las personas se dan cuenta que tienen autoridad. Lo que empezamos a leer aquí en Efesios 2, la idea estuvo completo, pero las personas no captan estos tres puntos. Que primeramente, ustedes han sido salvos en Efesios 2:5, la segunda parte del versículo, y que nos dio vida con Cristo. Primeramente, él dice, nos dio vida con Cristo, nos dio un nuevo nacimiento, nos dio una nueva naturaleza. Ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar. Ahí viene la autoridad. Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. ¿Quién va a demostrar la incomparable riqueza de su gracia? Los que se dan cuenta que están sentados en los lugares celestiales y que son salvos y que tienen una nueva naturaleza y lo ejercen. Por eso lo resume en el 2:8. Por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. La moneda de Dios, el modus operandi de Dios es la fe. Fe activa es fe ejercitada. Fe muerta es una fe que no tiene obras de fe, no obras de la ley. Las obras de la ley no sirven para nada. De que yo cumplí, que yo oré no sé cuántas horas, que yo ayuno para que Dios haga. Por favor, usted no ayuna para que Dios haga algo. ¿Crees que puedes manipular a Dios? ¿Torcer el brazo de Dios? ¿Coaccionar a Dios? ¿Chantajear a Dios? ¿Quién es tu Dios? Dios dio todas las cosas libremente, con amor y con abundancia, porque nos ama, primeramente. Están disponibles. Digamos que están en la nube espiritual, llamémosle así, usando el término de computación. Están en la nube y yo acceso a la nube. ¿Cómo acceso a la nube? Creyendo, declarando y actuando conforme a lo que dice el protocolo de la nube. Y eso está en la palabra de Dios. Yo recibo conforme como yo creo. Entonces, para resumir lo que estuve hablando de la planta, el exceso de agua es una actitud de que no importa lo que yo haga, es la voluntad de Dios. Es llevar la gracia a un extremo. Y es increíble que hay personas que nos critican a nosotros por creer en la gracia, que la obra de Jesús fue suficiente. Y ellos rechazan eso, rechazan la obra de Jesús fue suficiente y quieren agregar con religiosidad, con legalismo a la obra de Jesús, pero a la vez afirman que como todo está hecho, todo es la voluntad de Dios. Caen en dos errores doctrinales
de los dos extremos sin darse cuenta y que son absurdas. Porque ¿cuál Dios? Dígame usted con una mente lógica de un ser humano, y yo me considero un buen padre, pero yo no le llego a los tobillos de Dios como padre, ninguno de nosotros, pero tenemos suficiente sentido común, espero, para darnos cuenta que nunca desearíamos nada malo, así como que maldoso, así como que de maldad a nuestros hijos. El que vino a robar, matar y destruir en la palabra de Dios está revelado en Juan 10:10. Es el padre de las mentiras, es el diablo. El padre de las mentiras porque quiere desmentir la palabra de Dios para demostrar que su fin no vendrá. Pero él ya perdió autoridad. Su autoridad fue rescatada. Cristo rescató la autoridad del creyente en la cruz y puso a su iglesia. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y tenemos la autoridad de Él. Cuando habla usted y cuando hablo yo, es como que Jesús estuviera hablando. Identifíquese con Cristo. Yo no estoy diciendo que usted es el Mesías. Yo no estoy diciendo que usted es Cristo. Usted no es el Salvador de nadie. Usted es un simple hijo o hija de Dios con autoridad para que puedas experimentar y demostrar la vida de Dios tal y como los, lo modeló Jesucristo. Y después, posteriormente, se nos enseña por medio de esta palabra, principalmente por el apóstol Pablo. El poder de Dios manifiesto en tu vida. ¿Cómo se ve ese poder? Viviendo la misma clase de vida de amor de Cristo, con el fruto del Espíritu, la paciencia, paz, gozo, etcétera, para todos. La justificación, donde justificas al ser humano, donde no lo condenas, porque Dios no está condenando, Dios está justificando para que entiendan la vida de que Él quiere impartir, del perdón total, completo, a cualquiera que quiera venir. Está perdonado, pre-perdonado. Al recibirlo, lo vive, pero ya está perdonado, a pesar de lo que se está enseñando en otras partes. También el poder sobre todo lo que el ser humano teme en esta vida, como la enfermedad, como las calamidades de la naturaleza y otras cosas. Todo eso el ser humano le tiene temor. Y Dios dice, podemos vivir libre del temor, podemos vivir con una paz increíble, una paz que sobrepasa todo pensamiento natural, una paz espiritual. Es importantísimo que nosotros experimentemos esto para vivir una vida que eso es lo que agrada a Dios. Cuando nosotros vivimos la vida del Hijo, vivimos la plena manifestación de este regalo de Dios. Entonces, los dos extremos son peligrosos, pero la gracia balanceada es reconocer la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo y vivir pasando nuestra vida en esa obra de Él. Bueno, espero que les haya gustado. Bendiciones. Como añoro estar con ustedes en presencia de ustedes físicamente, pero por hoy les mando esto como y escúchenla como si ellos la hayan escuchado como si estuviera en vivo, que estuviera con ustedes. Siento y sé que estoy con ustedes en el Espíritu y es lo que el Espíritu les manda hoy. En el nombre de Jesús doy gracias por el privilegio de
poder compartir esta palabra y el conocimiento que nos han impartido los que han venido antes de nosotros. Bendiciones y que tengan un lindo día.